Siempre he dicho que en la policía nos toca siempre lidiar con la peor media hora de cada persona en su vida. ¿Te daba alguna galletilla en aquella época? Supongo que ¿Tú habrás escuchado de algún rumor, eso no? suena. Se escucha la parmeta de Leo, ¿no? ¡Pla! Ahí aparece que azorta que... Al tiempo de badar, chunga. Y dejó solamente como si fuese un bono de trabajo, que es el pellejo. Lo vació entero, por petazo de Tía, Pero yo he intervenido en peleas multitudinarias de este tipo, en casetas, en Brenes, por ejemplo. Bestiales. pero no sé hasta qué punto, hasta qué oído vuestro llegó el tema de que os llamaban los porras calientes. Buenos días, bienvenidos un día más a No eres dueño de tu destino. Con los churros todavía en la mano, porque hoy estamos grabando por la mañana. Tenemos aquí hoy a Manuel Castaño. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Que ha sido policía local durante un montón de años. ¿Cuántos años has sido policía local? 34 años. Nada más. Ah, pues entonces no entraste de mucho más, ¿no? No me ha dado tiempo. Entraste ya puretilla, ¿no? Bueno, entraste. Con 26 años. Ah, bueno, tampoco está malamente. Antes de meternos en tu historia profundamente, vamos a presentar a esta gente que en el último podcast no lo presentamos. ¿No? No. Y por lo visto había muchas quejas de eso. Sí. Ha habido multitud Sí, vamos. de gente diciendo, bueno, ¿y esta gente de quién son los que están hablando al lado? Que... Sí. No sé en qué red social lo has visto. Pero... Aquí a la derecha tengo a mi amigo Mata. Hola, buenas noches. Buenos días. Ingeniero aeronáutico. Y donador de cabellos, por lo visto. Sí. Sí, pero de pelo público. Pero en muelle. Tenemos a Alpichu, que trabaja en la Junta de Andalucía. Sí, la gana mía. Es íntimo amigo de Juanma Moreno. Y de noche, por lo visto, trafica con Con tostada. tostada, con Y a mi, pata de jamón. y a mi hermano Ricardo, que es electricista, entre otras muchas cosas, fabricante del Oropar y muchas cosas más. Bueno, Una cosa, lo del fabricante del Oropar, ¿eso qué es? Eso ¿Tú porque... estuviste trabajando allí o algo o qué? No. Yo que le fabriqué un parque para el loro a cinto, de esto de... ¿Sabes? Tú sabes, lo típico del tablerito, y ahora tenía unos puentecitos, unas cosas para que el loro se colgara y eso, Y se te fue de la mano. y le gustó a la gente, vendí 4 o 5. Y de ahí mi hermano pues ya me puso que era fabricante del Loro Park. Yo esa historia no lo sabía. Yo te digo que si me pongo a contar historia de mí, el día que me hagáis el podcast a mí vais a flipar. Vamos a tener 15 horas de Yo podcast. pensaba que habías estado allí trabajando. bueno, no vayáis del tema. Bueno, vamos a volver a lo tuyo después de esta pequeña historia de los loro parques. A lo mejor te interesan comprar alguno. ¿Tienes loro? No. No, pues siempre está a tiempo de comprarte uno. Hombre, siempre. Que entonces entraste con 26 años en la policía. ¿Y cómo decidiste tú meterte en la policía? ¿Qué es lo que te llevó a ello? Pues, Al principio, pues estaba ya harto de trabajar en los albañiles. Y en el campo también había estado trabajando. Se presentó esa oportunidad y salió bien. ¿Era complicado como ahora las oposiciones a la policía o era otros tiempos? Por una parte era más difícil la preparación, por otra parte era más factible sacar las plazas porque por aquel entonces los temarios eran locales. Tú te preparabas un temario para Tocina, no te valía ni para Cantillana, ni para Fuengirola. ¿Y cómo es un temario local? Lo confeccionaba cada administración, cada ayuntamiento. Tú te buscabas el temario, te lo estudiabas y evidentemente un opositor no se va a preparar los exámenes de todas las localidades, solo de las que más le va a interesar. Evidentemente, por poner como ejemplo Tocina, que lo conozco mejor, en cualquier convocatoria de esa fecha
pues llegar a 6, 7 candidatos era un récord. Hoy en día tú puedes encontrar para una plaza 200 aspirantes. Claro. En aquella época había enchufismo. Y en la actual, si eso lo hago siempre. ¿Y cómo se...? Lo había, claro que lo había. Porque, no sé, las personas por ser local también se seleccionaban mucho. Sí, que tenía puntos C del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, A lo mejor C del pueblo no, pero C familia D, sí. ¿No? no lo sé. Esa parte ya no me la sé. Muchas veces por interés de la misma, del mismo político, porque la personalidad encajaba mejor este tipo de persona que otra, Claro. que esta otra. Todo eso hablando de que, evidentemente, Supuesto. habría probablemente alguna ayudita podría haber entre algunos, que ni siquiera voy a negar que conmigo también, porque esto lo hay a todos los niveles, y no entonces, sino ahora, lo hay en todo tipo de oposiciones, incluso estatales, que eso parece imposible, pues probablemente es de donde más se den también. Enjuague a todos los niveles, está claro. Bueno, ¿y qué policía te encuentras cuando tú llegas con respecto a me refiero a las diferencias, a las grandes diferencias que habría de aquellos entonces? Ahora serían bastante importantes, ¿no? Muy, muy importante, como la noche y el día. Por aquel entonces, como ha salido antes en el tema, los policías que conformábamos las plantillas éramos casi más locales que de fuera. De fuera no, todos éramos de la localidad, por lo que expliqué antes del tema de las oposiciones. Se implicaba más. El tema te afectaba más que cuando tú vas a otro sitio, que simplemente vas a trabajar y ya está. Luego también, en aquella época era bastante durillo el trabajo porque no había medios, no había comunicación, no había personal. La delincuencia no es la de hoy, y se trabajaba de otra forma. Entonces, los policías que conformaban las plantillas en aquella época, digamos que eran un poquito más rudos que los de ahora. Los de ahora manejan mejor, digamos, la herramienta principal, que es la ley. ¿Y a qué te refieres con rudo? Pues que el enfrentamiento directo con el ciudadano era más agresivo que el de ahora. Agresivo me refiero que era más brusco, porque no había muchos medios. Hoy en día la ley toca todos los aspectos realmente, y la gente se contiene y es más fácil trabajar ahora. Es más fácil. ¿Se daba alguna galletilla en aquella época? Supongo que seguro que sí. ¿Tú habrás escuchado de algún rumor, Eso no? suena. Se escucha la parmeta de Leo, ¿no? ¡Pla! Ahí aparece que azorta que... Hombre, no, es que claro, yo recuerdo en aquella época es que es otra historia, no tiene nada que ver con ahora, claro. Es que era otra historia. Al final, y la provocación y el contacto tan directo con el ciudadano, al final terminaba a veces... hoy parece como que hoy la sociedad sabe mejor cuál es su sitio y hasta dónde puede llegar. Entonces se traspasaban las barreras. Se respeta un poco más, ¿no? Ahora, ¿no? Indiscutiblemente. Y yo te voy a hacer una pregunta. Me imagino que al ser locales la mayoría de los policías, en algunas ocasiones os facilitaba conocer a la persona que estaba haciendo algo, os facilitaba entre comillas un poco el trabajo, pero también os lo dificultaba porque cuando había personas que te llegaban más, como que te cohibía más hacer tu trabajo que si no... Buena pregunta. Sí. La información es el mejor recurso que pueda tener un policía. Y un policía local, siendo de la localidad, la tiene toda, absolutamente toda. Yo podría decir que incluso más de lo que tú mismo te pudieras llegar a pensar que tiene un policía local. Y esa información y esa ventaja sí la tiene. Luego, en lo que es la actuación sobre un ciudadano que además es vecino, primo, amigo tuyo o amigo de, que es a su vez, porque es inevitable. Claro. Tocina Los Rosales tiene 10.000 habitantes y prácticamente todos estamos enlazados por algún motivo. ¿Más dificultad? Pues sí,
Pues sí, tienes que tener otra filosofía de actuación. No puedes tener la contundencia de tú lo haces, tú... hay que tomarlo de otra manera. Porque muchas veces es requerido para un conflicto familiar, que es lo que prácticamente puede ser lo que más actuaciones te nos ha requerido y te nos sigue requiriendo. Y en el conflicto familiar es familiar. Claro. Y la actuación, contigo, que estás creando el conflicto delante de tu padre, yo tengo que actuar, pero mi modo de actuar no puede herir a tu padre tampoco. Claro. Al mismo tiempo que él requiere que al menos se le solucione la situación, por lo menos la del momento. Y eso a veces es difícil. A veces es difícil, porque entre los conflictos familiares hay muchos tipos. Muchos tipos. Te refieres, por ejemplo, al maltrato, ¿no? Hacia la mujer. Hay maltrato, bueno, ese es otro tipo de conflicto familiar, la violencia de género. Yo me estaba remitiendo más al conflicto que puede haber en una familia entre padres e hijos. O dos hermanos mismos. O hermanos. Pero el conflicto entre padres e hijos, sobre todo en aquella época, se da ahora menos. Se da ahora menos. Lo digo porque en mis últimos años lo he detectado que es bastante menos. Por el tema del consumo. Requería mayor dinero. Siempre no se está con posibilidades de afrontar y darlo. Y al final rompe por ahí. Ese mono de la abstinencia y no tener el recurso de quien te lo proporciona, que son tus padres, es con ellos con quien lo vas a pagar. Claro. Y en ese conflicto, que es muy violento, ¿cómo actúas delante de los padres de esta persona? Claro. Por eso, si eso lo haces en una localidad en la que tú solamente eres policía, tu actuación en ese sentido es más fácil. Es más fácil. Pero también es cierto que en el otro lado de la balanza está lo que primero dijiste, de que tenemos mucha información y por nuestra parte sabemos también muchas veces cómo meter la cuña en el asunto. Por lo general, el policía, cuando era de la localidad, sabía cómo meter la cuña en el asunto. Se resolvía mucho más con mano derecha que con la otra mano. Claro. Porque te escuchaba. Porque si te conoce, te escucha. Pero si no te conoce, a lo mejor se pone peor la situación. Efectivamente. Y luego también el enfrentamiento tan directo con personas tan cercanas muchas veces hacía también que esa otra persona, pues, se piensa que posterior a ese momento la vida va a continuar. Yo siempre he dicho que en la policía nos toca siempre lidiar con la peor media hora de cada persona en su vida. Tú eres una excelentísima persona, pero en algún momento de tu vida... ¿Te equivocas? No, o puedes tener algo que te hace reaccionar o comportarte de una forma determinada que no es la adecuada. Y esa media hora es en la que yo, que te conozco, tengo que lidiar contigo. Pero después de esa media hora, tú vas a volver siendo la bellísima persona que eras. Pero es que ese lazo que tenemos en la vida, que todos los hemos tenido y las podemos volver a tener, eso es inevitable. Claro. ¿Qué? ¿Cómo le ponemos al niño? No puedes juzgar a una persona por media hora nada más, claro. Tienes que meter cómputo. No, porque para mí, en 30 y tantos años de intervención en la calle, me ha tocado topar prácticamente con casi todas las familias. Todas no son malas. Son las circunstancias. Claro. Son las circunstancias. Pero que ese momento está ahí. Claro. No, sí. Yo vi una cosa que te quería preguntar, que tengo yo la duda, sobre la policía local. ¿Quién manda en la policía local? Eso... El jefe de la policía local es el alcalde. Delega en un concejal, que es el concejal delegado de Seguridad Ciudadana. Y luego, dentro de la estructura de funcionamiento de lo que es el colectivo de policía local, del servicio, hay un jefe, el jefe del servicio, que según en qué localidad, el número de agentes y demás, pues tendrá un grado de oficial, subinspector. Vale, pero por donde yo iba la pregunta es, ¿se suelen meter los políticos, en qué se meten los políticos a la hora del trabajo de la policía? No es que se metan, es que el servicio de la policía local es un servicio de la administración local, o sea, del ayuntamiento. El ayuntamiento lo dirige
la corporación, el alcalde y sus concejales. Sí, pero y el funcionamiento de la policía local, dentro de lo que es la ley, las ordenanzas, todas las normas de convivencia que existen, la orientación hacia donde quieren que se haga más hincapié o menos, o se atienda, evidentemente, lo tiene la jefatura superior, que es el alcalde. Sí, pero los habrá que se metan más, los habrá que se metan menos. Sí. Los habrá que se metan donde no tienen que meterse, a lo mejor, ¿no? También. Lo hay a todos los niveles, evidentemente. Hay ayuntamientos en los que a la policía no se les deja trabajar. Hay en otros ayuntamientos, los menos, a los que se les da demasiada mano larga, demasiada permisividad. Luego están los ayuntamientos, como el que tenemos en Tocina, que se limita a que tú que eres policía hagas tu trabajo, pero siempre una orientación sobre, porque es evidente, es un servicio como jardinería, obras y servicios como electricidad. Es la administración la que dirige qué es lo que quiere que se haga y dónde. ¿Cómo se hace? Pues eso lo sabe el electricista y eso lo sabe el jefe de la policía. Claro que un poco no de intromisión, sino de dirección, claro que tiene que tener. Pero se meten, por ejemplo, en denuncias más aquí, buscan más coches mal aparcados, no sé qué. Este mes vamos a los coches que nos han llegado más reclamaciones, por ejemplo. Si hablamos genéricamente de cualquier ayuntamiento, pues te digo, sí a todo. Pero si te hablo de aquí te dicen que tú sabes tu trabajo cuál es y haces que a ellos les llega la queja o la denuncia ciudadana de que, joder, es que en tal avenida, en tal sitio, es que allí no se puede ni circular, o están los coches en doble fila, los coches en lo harto de la acera siempre a la hora tal, no sé qué. Evidentemente, claro. El ayuntamiento, los políticos le dicen al jefe de policía, esa zona tenéis que regularlo un poco más. Eso es evidente. El ciudadano también funciona, o sea, de cierta manera tiene también una autoridad sobre la policía, porque con la queja o la sugerencia ya está direccionando también. Claro. Es flexible. El servicio de la policía, siempre dentro de lo que dice la ley y las normas, es direccionable, evidentemente. La forma de hacerlo, ese es el trabajo del profesional. No salirte de cómo es la norma. Bueno, hubo una época, no sé si te querrás meter ahí, pero bueno, yo te lo pregunto, si no después lo borramos. Cuando llegó un jefe de policía que era muy recto, ¿no? Y en aquella época... Buena expresión. Sigue. Muy recto. Es que no sé cómo no tenía ángulo. ¿Cómo llamarlo? Era hombre que era muy estricto. Tiene bisagra. Y denunciaba a todo el mundo prácticamente. ¿Cómo se llevó a aquella época? Pues, en la calle, tú lo acabas de decir, en la calle mal. Y nada, pues es cuestión de días de que dentro también muy mal, muy mal. Hasta que ese muy mal también llegó arriba al político y ahí es cuando se cortó la trayectoria de aquella situación. Porque fue una situación lamentable, la verdad que sí. En todos los sentidos, en todos los... Pero y esa... O sea, a ese hombre lo pusieron ahí, ¿no? Usted va a llevar el servicio y... Puedo sospechar el motivo, pero nunca lo he sabido. Por lo tanto, tampoco me aventuro a... Lo que sí es cierto es que era una forma rara de... Pues yo tampoco creo que ese hombre llegara allí y dijera, pues voy a empezar a meter caña aquí a tope porque esta es mi forma de ser. Yo me imagino que a lo mejor le dijeron, aquí hay que poner las cosas rectas. Yo sospecho de por qué motivo lo pusieron ahí. Ya está jubilado, Castaño, ya puedes tirar para adelante. Ese es un caso, pero mira, rebobinando, ese es un caso que fue colocado así, porque ese vino y lo pusieron ahí. Así. ¿Porque no hubo oposición para esa plaza? Ahí lo pusieron y ya está. ¿Y cómo llevabais con él? Porque supongo que al principio bien, pero después... Al principio se tenía que situar, él tenía que ubicarse y demás, pero bueno, fue cuestión de nada. No, empezó mal con algunos y terminó mal con todos. Y claro, aquella situación tenía que explotar, explotó y se tuvo que ir.
Porque él os presionaba de alguna manera o insistía en vamos a denunciar todo lo que veamos ilegal, aquí se denuncia, porque es verdad Él requería que la actuación nuestra fuese en línea con la suya. Y ya conté antes, nosotros no podemos actuar como si no conociésemos a nadie, como si a nosotros esto solamente fuese un trabajo de 8 horas y yo termino y me voy a mi pueblo, a mi casa y yo no quiero saber nada. Así no se trabaja aquí. No se trabaja aquí. De hecho, a pesar de que Policía Local es de los trabajos menos agradecidos en cuanto al reconocimiento del servicio que le estás haciendo al ciudadano por el hecho de la fea denuncia, a pesar de eso, personas con las que has tenido conflictos de cualquier tipo, al final terminan requiriendo de ti porque la eficacia la tiene el que tiene la proximidad y tiene la información. Pero no puedo ir tratándote con la punta del pie, no te puedo ir pisoteando. Si eres un infractor, normalmente tienes que ser reincidente para que te ocurra, que te llegue algo. Si lo eres, por voluntad propia. Lo eres por voluntad propia. Yo no soy el que te denuncia, eres tú. Pero yo no puedo ir pum. El margen hay que ir dándolo hasta que se va encasillando y se va normalizando una situación que no va funcionando como debe. Pero así de esa forma no. Claro. Ustedes habéis oído hablar de la huelga a la japonesa. Lo de trabajar más. Eso es una huelga a la japonesa. Yo me pongo en la calle ahora mismo de servicio y aplico todas las ordenanzas, normas, leyes, decretos, todo lo que haya. Me pongo a aplicarlo todo y tú en 3 días vas a decidir que, mira, mejor no salgo de mi casa. Claro, o voy al ayuntamiento a decir qué pasa aquí. Claro, o vas al ayuntamiento y dices, ¿qué pasa aquí, Guillo? Pero, escúchame, que lo gracioso de todo es que la ley Claro. está contigo. Claro. Te Porque respalda. la policía puede decir a los políticos, no, perdona, la ley está por encima de todos nosotros y la ley dice esto y yo la estoy aplicando. Claro. ¿Me estoy excediendo en la aplicación? O no, excediendo menos, estoy siendo demasiado celoso en la aplicación y pues la verdad es que eso es imposible vivir así. ¿Eso se estudian en la academia o donde...? Pues no sé, los policías locales, no sé yo si van a... Sí, hay van una como los... escuela de seguridad pública. ¿Y eso se estudia? ¿El tema de la mano derecha? ¿Mano izquierda? Por supuesto. Bueno, mano izquierda. Bueno, con una mano tienes que apretar y con la otra tienes que aflojar un poquito. Sí, porque si no rompe. Claro que lo hay. Pero además, los policías locales, nacionales, a lo largo de su vida laboral, reciben constantemente cursos de formación y actualización. Y entre ellos siempre hay cursos de este tipo. Bien. De hecho, yo recuerdo que nosotros hacíamos unos cursos que era el rol policial, rol personal, rol policial, se llamaba. Que era el cómo afrontar nosotros el tema que hablábamos antes, de cómo actuar siendo policía y conociendo a la persona con la que interviene, qué forma es la de actuar para salir no solo triunfante en la resolución del conflicto, sino en que posteriormente la situación con esa persona también siga siendo normal. Claro. También se recibía formación sobre ello. Con esto digo que, a mi modo de ver, la actuación de ese hombre era voluntaria. Y que era cosa suya por... tenía que saber. Por represalia de vecinos, ¿no? Hacia su persona o sus propiedades o algo. Que le quemaron el coche, ¿no? Quemaron el coche, vamos. Normal es que es un correcto hablando. ¿no? Represalia sobre su... Realmente fue así. Sí. ¿Y se descubrió quién era? ¿El que le quemó el coche? ¿No fueron tus compañeros de trabajo? No se le cayó a nadie un cigarro debajo de una rueda. No se llegó a saber porque era muy difícil direccionar hacia quién había podido tener interés. Claro, que o todo el mundo voluntad. Tenía tantos enemigos. Si tú tienes conflicto con una persona, es fácil saber quién te va a hacer algo. Pero si tú tienes conflicto con 100 personas, ponte a cribar y a ver quién ha sido o quién no. Es muy complicado. De esta forma, fue dentro de
de lo que es toda la carrera y la trayectoria en un trabajo. Lo de este hombre aquí fue una anécdota y una cosa. Al final tuvo poco tiempo en realidad, De ¿no? un año y algo estuvo. Pero que te digo una cosa, A mí me cayeron multas. que es bueno que de vez en cuando haya alguien así Buena. para que después se vea al resto con buenos ojos, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una policía que se porta, Claro. estaba entre hablando comillas, bien, del refrán ese. claro, ahí tiene que haber alguien malo para que te haga buen a ti, porque si tú ves a una policía que se porta medio bien, cualquier cosilla que te hagan, yo, has dejado el coche en mal sitio aparcado, te coge, te denuncia, qué cabrones que me han denunciado y De esto ha todas- sido 5 minutos nada más, porque no sé qué, no sé cuánto. De todas formas, era un buen profesional, era muy bueno. Pero Pero aquí no cuajaba ese tipo de personas, claro. verá, esa no forma me de refiero a actuar. que fuese muy bueno por cómo actuaba, sino que como policía era muy profesional. Lo que pasa es que se iba más allá de, porque esa forma de actuar no es que estaba teniendo aquí, no procedía ni aquí, ni aunque vayas a Brenes, a Constantina o a Largaba, eso no, así no Cuidado se que en Brenes procede. está la cosa chunga, ¿eh? Siempre ha sido así, es tradición ya en Brenes. No, pero que en Brenes me refiero con el montón de gente de todos lados, de un montón de... A Brenes no, los policías en Brenes no les han regalado nunca el sueldo. Por mucho que les paguen, nunca les han regalado los sueldos. Yo he trabajado allí puntualmente con ellos en ferias y romerías y demás. Porque colaboráis con otras policías locales de otros pueblos, ¿no? Tenemos convenios hechos con varios policías para eventos puntuales y periódicos para reforzarnos, porque ningún ayuntamiento se puede permitir el lujo de tener todo el año manteniendo una plantilla con unas dimensiones que te dé suficiente para la feria, por ejemplo, y el Claro. resto del año te sobra la mitad de la plantilla. Entonces, la ley de coordinación de policía local de Andalucía te permite crear ese convenio para facilitarnos esos apoyos. Ni puedes hacer un contrato de un mes a nadie, ¿no? Para tenerlo ahí... No, es una- interino, ¿no? Por ETT. Es por- Claro. Policía Por interino. cierto, está muy bien porque refuerza la seguridad en el evento, en la feria, pero Claro. los Sí, mismos claro. policías también reciben esa seguridad de tener número suficiente de agentes. Claro, en ese no es lo momento. mismo enfrentarte a un conflicto grande 3 personas que 10. Por lo pronto, cuando hay 10 policías, Te relajan más la ya mente. te lo piensas. Claro. Ya te lo piensas. Cuando van 2 policías nada más, suele haber más conflictividad. Pero cuando empezamos a aumentar el número, ya empieza a bajar también Por eso os ponéis allí en la puerta de aquello, para que la gente os vea. Ay, mira, hay 10. psicología. La psicología funciona mucho, ¿eh? Cuanto más te exhibas, cuanto Claro. más exhibas la fuerza, menos empuje va a tener. ¿Te has encontrado cosas complicadas por ahí trabajando en otras ferias? Claro que sí. Claro que sí. Venga, tira de memoria, ¿qué cositas te has encontrado? Pues ¿te habéis conocido las famosas peleas, las casetas de juventud aquí en la, Sí, claro. en la Bueno. feria? Alguna que otra hemos Mira, presenciado. tú, alguna Una que- que otra Con vez. las lámparas a las peleas. La habéis tenido hasta al lado vuestra. Claro, 200.000 Pues veces. estas otras ferias es igual, solo que en este caso allí pues no conoce A a la nadie. gente. Y el comportamiento también de cada sitio es muy peculiar. Pero yo he intervenido en peleas multitudinarias de este tipo, en casetas, en Brenes, por ejemplo, bestiales. Armas blancas, De todo. Bueno, armas blancas las tenemos aquí en la armas feria negras, también. pistolas. No. Ametralladoras. Pistolas, no. ¿No? ¿Nunca has tenido...? No. Pistolas, no. Hombre, es que aquí no hay de esto. Esto no es Estados Unidos. Esto es lo de las no, no, armas. Estados Unidos, Habrá, pero- habrá, dependiendo también las zonas y los Hombre, conflictos. Pero- Una pistola aquí es más peligrosa que en Estados Unidos, te voy a decir una explicación simple. En Estados Unidos tú sabes que cualquiera puede tener el arma. Claro. Aquí no te lo esperas. Aquí no te lo imaginas, claro. Aquí no te lo esperas. Claro. Con lo que a ti muchas veces ir armado casi que no te va a servir porque no vas a desenfundar antes que la otra parte. Es decir, que hay muchas menos probabilidades de que ocurra, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no me he encontrado nunca esa situación. Bueno, pues eso que te has llevado. Eso que te has llevado. ¿No te ha tocado nunca desenfundar armas? No. ¿En ningún robo que haya...? Sí, sacarla para llevarla por precaución, sí, eso sí lo hace varias veces, pero exhibirla ante alguien,
No. Nunca. Yo nunca he sacado... Verá, que yo recuerde, ¿eh? Que yo recuerde, porque a veces borras ciertas cosas queriendo sin querer, las borras. Pero que yo recuerde, yo nunca he desenfundado un arma ante alguien, que yo recuerde. Igual lo he hecho, pero no ha tenido la importancia suficiente como para que yo me acuerde ahora. Quiere decir que no lo he hecho. Hombre, es que eso no es una cosa que se te olvide. No. Tener que acoger y apuntar a alguien con un arma para decirle estate quieto, lo que sea, eso es algo que... ¿Has vivido muchas situaciones peligrosas? Que tú hayas visto el miedo de verdad. Bueno, el miedo lo tienes ya desde la entrada, prácticamente en casi todas las intervenciones. Miedo que va desapareciendo conforme te vas metiendo en el conflicto, porque te vas centrando en él y te vas olvidando de ti. Antes de llegar estás pensando en ti, pero cuando llegas al conflicto estás pensando en el conflicto, ahí desaparece. Pero miedo prácticamente en casi todo. Y a veces, cuando te concluye el conflicto también, porque te das cuenta que has podido estar metido en una reyerta en la que tú no lo sabías, pero había una o dos armas blancas dispuestas a utilizar. Eso no lo sabías hasta después. Claro. Y ahí sientes más temor pensando en lo que podía haber ocurrido que en lo que realmente había estado sucediendo. El miedo está siempre presente, siempre. Yo me imagino desde que recibes la llamada, os necesitamos, te montas en el coche, sales pitando para allá, todo el camino hasta que llegas al sitio es un dado de vuelta, cada vez que me voy a encontrar, que no me voy a encontrar, cómo va a ser la cosa. Sí, sí, sí. Pero ¿recuerdas anécdotas de alguna puntual que digas tú, aquí me cagué porque se puso la cosa muy complicada? Verás, la descripción tal cual has hecho tú, varias, igual hasta muchas, pero no traía preparado yo para citarte alguna. Pues te toca. Pero garantizado que las hay y muchas, porque pero bueno, los policías no es un superhéroe, es una persona. Claro, evidentemente. Los toreros todos pasan miedo. Pero bueno, alguna te acordará que digas tú... Aquí la pasé puta. Feria de 92 y... No sé qué decirte. Calle pero del infierno. Es que no sabría decirte, mira, en esta... En algún robo, por ejemplo, de los musos que había... La época de robo chunga que... En la época de robos chungas, que ustedes Las tenéis, patrullas vecinales. ustedes habrán contado, efectivamente. Sí, claro. Y soy parte de la historia. Soy parte de la historia. En aquella época, yo creo que éramos más inconscientes y nos habíamos habituado. Cualquier situación de aquella puntual, hoy sería súper extraordinaria. Entonces era diario. Era diario. ¿Pero por qué pasó aquello de tanto robo de repente? Pues tiene su explicación. Política. Estamos hablando de los principios de los años 90. Se estaba ya preparando la Expo del 92. Sevilla era, tú dices ahora las eminencias, las 3000. Sevilla era eso. De hecho, por aquella época la Alameda era el puticlub, la zona de droga y consumo de droga y venta más grande que había en toda Sevilla capital. Pero venía la Expo. Y nos vamos a construir una ciudad muy bonita para que luego tengamos lo que tenemos aquí. ¿Qué se hizo? Que yo creo recordar, habréis visto una vez la película Grupo 7. Grupo 7. Es de eso, de cómo potenciaron ese tipo de grupos en la policía para limpiar Sevilla. Por la tajante. Por la tajante. ¿A dónde vas tú cuando pisas un hormiguero? ¿Dónde van las hormigas? Por los pueblos. Todo lo que ocurría en Sevilla capital empezó automáticamente a ocurrir en los pueblos que habíamos en los alrededores. Esto era un diario. Porque esa delincuencia venía toda de fuera y toda venía de allí. Claro. En especial los Rosales, porque es una travesía. Era muy fácil entrar y salir. Tocina podría llegar a convertirse hasta en un callejón sin salida para ellos. Ocurría también, pero mayoritariamente en los Rosales. No, si no estaban familiarizados es más fácil perderte, pero Rosales al final tú entras por una punta y sales por la otra y ya está. Ten en cuenta que un robo por la noche rompiendo un escaparate blindado, nada, no te da tiempo a nada. Claro. Es rapidísimo.
Pues y encima en aquella época no había absolutamente ninguna tecnología. No teníamos teléfono móvil, no teníamos transmisiones, no teníamos linterna. La teníamos simbólicamente, pero ni encendían. No teníamos nada. Bueno, la Walkie Radio. Que nos esa. la proporcionaban las patrullas callejeras. Las transmisiones que teníamos nosotros nos las daban las de las patrullas callejeras para estar conectados, que en verdad las patrullas callejeras no patrullaban, pero sí estaban apostadas en muchos puntos de los Rosales. Sí, yo me acuerdo haber echado una noche con mi padre en un coche metido allí, los dos sentados mirando a lo mejor la facha de una tienda. Sí. Sí, Me acuerdo que yo era pequeño, en aquella época. Y es que no había nada. De hecho, yo recuerdo el primer teléfono móvil, sería el tercero o cuarto que hubo en el pueblo, pero uno de los 3, 4 primeros que hubo aquí nos los montaron a nosotros en el coche. Ahora está de la marca Rockstar. La batería iba, junto con el teléfono, pesaba 5 kilos, con lo que iba a instalar en el mismo coche. O sea, tú, si te llamaban, tú tenías que acoger el teléfono al coche. Pero bueno, ya llevabas el Era un fijo de coche, ¿no? Era un fijo de coche. Y para poder bajarte, por ejemplo, a tomar café, nos conectaron esto con las luces y con el claxon. Sonaba, fíjate tú, a las 12 de la noche tomando café. Y sonaba el teléfono, se encendían todas las luces. Y salía, tú tienes que haber visto una noche al abuelo de Justo, corriendo por en medio del paseo, pues entonces estaba abierto el bar Los Pitufos, corriendo los dos por en medio del paseo para llegar al coche, pues pi. Esas fueron las primeras tecnologías que nos llegaron. Fíjate, te tenías que buscar un bar a pie de carretera para no tener el coche muleo. Tenía que estar al ladito, el coche al ladito. Claro. Pero anterior incluso a eso, no era absolutamente nada. Las transmisiones de los walkie que nos lo montaban tu padre, Paco Loza y Rafael. Y era lo que teníamos para combatir aquello. Luego, ¿qué había? Pues los dos policías en un cochecito contra lo dando que vueltecitas. Y luego lo que te encontrara era lo que había. Mi padre estuvo cuando se hizo la patrulla ciudadana, a él le pilló el intento de robo de su propia tienda, exactamente. ¿A ti, tú estabas aquella noche? Niño, comiendo torrilla estaba. ¿Y recuerda cómo fue la cosa? Y la recuerdo perfectamente. ¿Ves? Una situación. ¿Ves? Yo sabía que salía alguna. Porque ahí vas muy asustado porque no sabes y lo que va a ocurrir, lo que te va a encontrar, pero sí sabes que de hecho sí está. No es una falsa alarma. Porque nos lo estaban narrando por el lugar. Claro. Y estábamos en Tocina, en lo que hoy en día sigue siendo el polvero de Rozas, porque en Tocina, a partir de las 10 o las 11 de la noche no puedes tomar café en ningún sitio, está todo cerrado. Tocina y los Rosales. Y en aquella época, era invierno, estábamos tomando el cafelito que tenía en el termo con una torrijita allí en el campo. Cuando nos avisa de... Es un momento de la noche y no nos ha dejado, dando 5 minutos que terminemos la torrilla y vamos. Dile que te espere. Y claro, la tienda la tenéis ustedes donde está ahora el bar Semáforo. Sí. El bar Semáforo. Y claro, nosotros íbamos muy rápido porque sabíamos a dónde íbamos y con la luz larga. Ellos estaban allí trajinando, que ya estaban para arrancar la rea, con el cinturón amarrado y todo. No se esperaban que ese coche fuese de la policía a esa velocidad y con la luz larga puesta. Pensaban que era un coche más que pasaba por allí, por la travesía. Evidentemente, nada, cuestión de segundos. Y es de las pocas veces que se consiguió detener de 4 conseguimos detener a 3. Uno se escapó corriendo algo, ¿no? Se escaparon corriendo 2. Uno lo cogimos y el otro todavía estamos esperándolo. ¿Y los otros que se quedaron en el coche? No les dio tiempo a salir del coche. Ahí sí desenfundaste el arma, o tampoco. No lo recuerdo, pero... ¿Y quién iba de compañero contigo? ¿Te acuerdas? José Capitán. Tú no lo conoces, no te acuerdas de él. Sí te acuerdas de José Capitán. Sí, me acuerdo. Y el tercero lo cogimos porque tu padre y otro más lo siguieron y nos llamaron para decirnos dónde habías metido, ¿no? Las patrullas ciudadanas entonces eran para nosotros casi la mejor herramienta que había. Ni estaban permitidas. Claro. Pero, ¿qué haces?
No quedaba otra, ¿no? Claro, con tan pocos medios. Tampoco estaba permitido robar y lo hacían. Claro. Que imagínate, hoy en día es que hay cámaras puestas por el pueblo, por distintos sitios. Al final, por lo menos ves una matrícula, ves una cosa, aunque se escapen, pero... Hay alarmas de todo tipo, sistemas de seguridad, los blindajes que hay ahora no son los que había entonces. Claro. Los mismos controles que hay en la carretera limitan mucho todas estas situaciones también. Que las limitaciones que tenemos nosotros entonces de personal y medios, la Guardia Civil también los tenía. Claro. También los tenía. Entonces, eso era un despropósito lo que teníamos en aquella época. Ahora ha cambiado todo mucho. Por suerte. En aquella época también había muchos ladrones reincidentes. Que dices tú, yo me otra vez estás robando tu padre. ¿Cómo se baraja esa situación? Ladrones reincidentes se refiere a locales. Sí. Los que más pillan, ¿no? Los locales, ¿no? Porque vienen puntualmente una vez, pues... Sí. ¿Cómo se lleva eso? Vuelvo a decir lo mismo de antes. La habitualidad que teníamos entonces en ese tipo de conflictos y de delincuencia nos hacía verlo de forma distinta a como se ve hoy. Hoy eso sería algo puntual. Ha robado, fulanito ha robado. Entonces no era nada alarmante, era muy habitual porque en España, no solo aquí, la heroína era lo que predominaba y tenía destrozada un montón de personas, un montón de familias. Y la heroína requiere medios económicos. ¿Cómo los conseguía? Pues delinquiendo. Si siempre eran los mismos, motivados por eso, por la necesidad del consumo, y siempre eran los mismos, y por lo general, casi en el 100%, casi siempre lo deteníamos. Porque ¿sabíais más o menos quién era? ¿O quién podía ser? Es que en verdad no eran delincuentes habituales, eran personas con una necesidad extrema que acudían a donde podían. Y entonces era todo muy rudimentario, muy básico, y por lo general casi siempre se les detenía. Nada. Nos detenía, instruía diligencia y... Y el día siguiente estaba suelto. Normal. Y bueno, la tendencia que hay hoy en día, hoy por hoy, que está volviendo el tema de la heroína a la calle, ¿tú has vivido así de que tú digas tú, pues sí, he notado que ahora la juventud le está dando otra vez por ese tipo de... Está volviendo el consumo de la heroína, pero no en el sentido que se consumía antes. Ahora es más por economía. La coca un poquito más pero yo lo que me doy cuenta es porque al final la juventud pues siempre ha querido, tú sabes, la juventud y las no tan jóvenes, pues, para evadirse un poco los problemas, ¿no? Por consumir cierto tipo de sustancias, pero yo creo que mi generación, los que son un poquito más mayores que yo y los que son un poquito más pequeños que yo, edad mi hermano y eso, a nosotros como hemos vivido la época de que todavía teníamos aquí junkie de los de antes de heroinómanos, a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido tontear con la heroína. Pero es verdad que hoy en día, que ya no te encuentras tantas personas de aquella época que fueran adictos, a lo mejor se le ha perdido un poco más el respeto, un poco más el miedo a... ¿O tú crees que es monetario solamente, por temas monetarios? Puede ser por tema... Yo pienso que puede ser por el tema monetario y sea más accesible el conseguirla. Sea más accesible. En aquella época todo empezó por ignorancia. Eso aquí entró de nuevo. Nadie conocía ni siquiera el nombre, qué era eso. Y entró y enganchó. Prácticamente el 100% de los que terminaron siendo adictos a la heroína, prácticamente todos eran de mi generación. Un año más arriba, un año más abajo, todos de mi generación. A mí me tocó la varita mágica de que por suerte no entré ahí. Yo siempre he pensado que de las mayores suertes que he tenido en mi vida fue que yo me quedé fuera de esa tendencia. Pero fueron muchísimos. Y cómo destruía a las personas. Pero todo vino por la ignorancia. Claro. Por la ignorancia. Yo me fui a hacer la mili, el servicio militar.
qué raro que un viejo no hable de la mili. y fui a hacer servicio militar y el cuartel donde yo estaba era en Burgos. El primer día que llegamos, por la noche ya, nada más llegar en fila, pum, pum, fulanito. Todos los que éramos de Sevilla nos apartaron. En pelota, registrándonos. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Ustedes tenéis que traer droga. La gente de Sevilla tenía que traer droga a la fuerza. Así nos tenían visto, ¿no? Por ahí, ¿no? Así nos veían. Bueno, pues el que se llevó la sorpresa grande fui yo cuando vi que yo estaba allí en una unidad en la que venían todos los soldados, todos los que estaban haciendo la mili, de toda la sexta región militar, todo el norte. Navarra, País Vasco, parte de Castilla y León, o sea, Burgos y toda la parte. Y venían ahí para pasar tribunal médico por adicción a la heroína. Y yo no sabía lo que era la heroína. Fíjate. Cuando yo terminé el servicio militar y vine aquí, al año y medio, 2 años, empezó a hablarse aquí de la heroína. Ya entonces en el País Vasco ya estaba aquella generación estaba destruida. Y aquí no se hablaba de heroína. Sin embargo, teníamos que llevar droga. Droga para ello era el chocolate. Claro. El chocolate. Para que tú veas cómo es. Pero la heroína destruye de verdad. Claro, eso destruye de verdad. A día de hoy sigue habiendo mucho movimiento de droga en el pueblo y en la juventud y en los que no son tan jóvenes. Hombre, se está tocando un poquito la heroína, que es una droga que como que funciona muy a cara descubierta. Pero la droga que siempre ha sido la droga aristocrática, la coca, esa es más difícil de detectar si hay más o hay menos. Yo como no estoy metido en el ambiente, pero me supongo que eso sigue siendo como ha sido siempre. Me supongo haya subido un nivel o haya bajado, pero yo creo que eso sigue estando. ¿Y qué hace un policía local en contra de eso? Pues se puede hacer algo, no se puede hacer nada. El menudeo. Y en el menudeo muchas veces, creyendo que actúa, estás a lo mejor desmontando una operación de otro cuerpo policial que funciona a otro nivel de detección de venta y transporte. Y por eso muchas veces, como policía local, aun habiendo detectado el menudeo, no se sabe muy bien si es prudente o no intervenir, porque igual estás cortando. No, lo mismo le metes mano a un mindundi que lo están siguiendo para ver quién está ahí en lo alto y le cortas el rollo y dice, coño, es que llevábamos 6 meses siguiendo a este para ver quién es el que le sirve y tú lo has quitado de en medio y ya... Correcto. Es que eso normalmente viene haciéndose un seguimiento, una vigilancia, un control desde un cuerpo que tenga una movilidad a nivel nacional. No puedo, por mucho que deteste aquí, yo ya no puedo seguir esa investigación más allá de mi término. Del pueblo, claro. ¿Un policía local sabe quién vende en el pueblo? Depende del policía local, sí. Depende del policía local, claro que lo sabe. Un policía local, aunque sea del pueblo, seguramente sepa. Si es alguien que está vendiendo mucho tiempo, al final acaba sabiéndolo. Otra cosa es que lleve vendiendo 2 semanas. El policía local del pueblo lo sabe porque es del pueblo, conoce a la gente, cómo se mueve, cómo cambia los hábitos de vida. Vas al bar. El policía local trabaja más eficazmente tomando café muchas veces que solo patrullando. Claro. Voy al bar y casi todo el que se acerca a mí viene a decirme algo, casi todo. Y en otros sitios me dicen otra cosa, en el otro es una fuente de información por todos lados, pero hay cosas que no... Tú también tienes que saber escribir lo que te están diciendo o lo que no, me imagino, porque vendrá cada uno a soltarte algunas cosas que dirás tú, me estás soltando una verdad, una mentira. Para eso conoces a las personas. Normalmente son cosas fiables. Pero vamos, que, en general Tocina y Los Rosales no son de conflictividad, de problemas, no son cosas puntuales como hay en todas partes, pero no. No, la verdad es que aquí se vive bastante tranquilo. No quiero hablar muy harto, a veces va a empezar a venir forraje para acá, pero el motivo pero aquí te vive bastante. No es Brene, o es Largaba, o no es Lora del Río, pues no lo sé, pero nunca Los Rosales, nunca. Mira que cuando Los Rosales era la cuna de la movida. Aquí venía gente de todos lados, a salir, De todos lados. Pues ni así. Y se formaban muchas peleas
Pero todo forma parte de los ingredientes propios e inevitables. La noche es lo La que noche, Arcó, gente de distintos pueblos. ¿Te ha tocado peleas sin multitudinarias o peleas que tuvieras muy peligrosas? En plan de que has visto un tío con una navaja a punto de apuñalar a alguien, o te han intentado apuñalar a ti, o... Yo he visto en Mira, vamos sacando historia, mira. Yo he Poquito a visto poco. en la Feria de Tocina peleas en las casetas propias de Juventud, en las que después de haberlos detenido eso se les ha encontrado armas blancas. Sí, claro que las hay, pero lo has visto a posteriori. Que sabían que tenía navaja y no las has encontrado, pero sabías que la tenía porque te han dicho, es que la has exhibido, es que la has sacado. Y no se la encuentras porque evidentemente se ha deshecho de ella. También todas esas cosas las sabes. Peligrosas, las peleas multitudinarias todas lo son. Todas lo son. Y sí, claro, hay algunas en la retina que no se olvidan, claro que sí. Ya que me saca con puntualidad en el Rancés. Uf, es que cayó en un bujero, ¿eh? Eso es lo peligroso que tenía, es que como nada más que tenía la escalera esa para arriba y se liaba algo y eso era ir sálvese quien pueda. Hemos tenido algunas, no, porque el Rancés tampoco era un lugar de conflicto, obviamente, pero de vez en cuando brotaba, casi siempre con grupos que venían de fuera. Y allí sí hemos tenido algunas complicadas, pero porque era multitudinaria y una de las partes no era de aquí. Claro. No, Pero cuéntanos así un poquito de zarceo, ¿no? Un poco... Claro. Cuéntanos alguna, a ver cómo... Mira, te voy a contar una esa por la que hemos empezado en el Rancés, una pelea, y la suerte de que ese día íbamos 2 patrullas. No era lo habitual, pero íbamos 2 patrullas. Total, que dividimos las 2 patrullas, una baja a por lo que es la fuente del conflicto y la otra se queda en la escalera para evitar que la otra parte refuerce el conflicto abajo. Total, los compañeros sacan a las 2 partes, lo retiran fuera, lo ponen en la calle Virgen de Fátima, por ver la esquina, para perder la visualidad sobre el grupo y el conflicto, lo que es aislarlos un poco, pero ahora viene todo el grupo con intención de venir a agredir a la otra parte que está con los compañeros. Y los que están de contención somos yo y Joaquín. Y se viene todo el grupo hacia nosotros con intención clarísima de pasarnos por lo alto, porque su objetivo está ahí al volver la esquina. Y pues nada, vamos a tirar de recursos. Sacamos la extensible y Joaquín saca la extensible, la saca así, se la pone en el hombro y hace así. Y se le pone la cara un poquito disgustada. Solamente el gesto de hacer así con la defensa y la cara que parece que se fabricó una línea Claro, Imaginaria. Porque a los que tuvisteis que parar eran del pueblo o eran los de fuera. Eran de fuera, no nos conocía, no sabía, pero algo debieron detectar de que era perjudicial. De que Para era, la salud, ¿no? Claro. era mala idea. Para la ¿no? salud de la rodilla. Un palazo en el lomo. Era otro tipo de raya distinta a la que hablamos antes, pero también era perjudicial. Claro. ¿Cómo se entra a disolver una pelea que peleándose de 4 o 5 personas? Ahí se entra pidiendo permiso, oye, disculpa, a ver si... Normalmente, todo esto es también psicología de intervención. Y uno de los entrevistados que habéis tenido aquí es de los que más sabe de esto. Tú siempre vas a detectar al líder del grupo y vas a entrar así, como en efecto túnel hacia él. ¿no? Todo hacia él. Hay que tumbar al macho alfa, ¿no? Para que sepa quién Y a es... partir de ahí los demás solo se van a dedicar a mirarse uno a otro. Ya está. Si eso no funciona, pues nada. Es que no detectaba al líder del grupo. No, ¿qué pasa? Que prácticamente puedes salir y pasar a ser tu víctima también. Porque contra un grupo, ¿qué hace? Claro. Hombre, es que lo normal en una pelea es que... O sea, tengas que pegar para separar y eso, pero lo normal es que siempre intenten de seguir pegándole al que le estaban pegando. O te se revuelven contra ti. No. ¿Te intentan pegar a ti? No, intentan, pero si tienen que pasar por encima tuya, lo van a hacer o lo van a intentar. Lo que pasa es que tampoco está un poquito la incertidumbre. No se fían mucho de si es interesante hacerlo o no hacerlo. Y al final toman la decisión de, bueno, igual lo dejo para otro día. Claro. ¿Sabes?
En el furor a lo mejor inicial, en la fogosidad del momento, pero después cuando piensas fríamente, che, esto me va a traer más consecuencias negativas que Si positivas. al líder le dice, bueno, pues venga, pues tú mismo, pues, primero, ya no hay nada. Así funciona, así funciona. Pero normalmente nosotros no somos el objetivo, Claro. no lo somos. Me parece Lo que algo. pasa es que metió en un barullo de eso y se lleva todo. Claro. ¿Te has llevado alguna hostia? Algunos días que habrá caído, ¿no? ¿No? No, Mueres bajito también, ¿no? Ahí la escabulles bien, ¿no? Mete la cabeza por debajo. no. Bueno, verá, directamente no es que me hayan dado, pero que me he llevado golpes que incluso me hayan llegado a dejar fuera de juego algunos días, sí, pero golpes que los puedes considerar como accidentales en En el forcejeo, ¿no? en el forcejeo, porque claro, ahí hay fuerza y si tú estás en el sitio equivocado, en el trayecto de algo y sales desprendido, pues te lo has llevado, Claro. te lo has llevado. Y claro que te lleva. Después otra rama que, bueno, otra cosa que también es complicada, que eso lo toca a vosotros, es el tema de los suicidios, la encontrarse gente fallecida, todo ese tipo de cosas. Eso también es un poco marrón, ¿no? Pues sí, desgraciadamente Los Rosales y Tocina son de las localidades donde tienen un porcentaje de suicidios más alto no sé si de la provincia o de la comunidad autónoma. Ese es un tema que sale en alguna asignatura dentro de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Y cuando han ido opositores de aquí a la formación, es un tema que les han sacado allí. Y ya pues llama mucho la atención el elevado número de casos que se dan de este tipo. ¿Qué ocurre? Que la policía de proximidad, más próxima que hay, siempre es el policía local. En cualquier conflicto que haya, antes que el médico, antes que... Pues llaman a vosotros, ¿verdad? Llega la policía local y claro. De hecho, hubo épocas en las que las situaciones estaban tan desagradables se daban muy, muy habituales. Últimamente parece que estamos más tranquilos. También es cierto que en el suicidio cuando llega es algo que ya ha ocurrido. Claro. La situación es desagradable, suele ocurrir casi siempre en el entorno familiar, está la familia. Pero a mí, por ejemplo, lo que peor he llevado siempre, que puedo decir que nunca lo he llevado bien, ha sido los accidentes con lesiones graves. Casi siempre me han superado. ¿Te han llegado a afectar? ¿Qué te han llegado a afectar? Claro. Ten en cuenta que también tenemos la mala suerte de que suelen ser personas también conocidas. Claro. También conocidas. Y eso, quiero que no. Casi el 100% de los suicidios, el tema que me habéis preguntado, son todos vecinos. Claro. Con todos he tenido algún tipo de convivencia. Y en los accidentes, pues 100% de lo mismo. Me imagino que llega a un sitio y encontrarte, yo qué sé, un coche aplastado y una persona dentro, pues, y más que conozcas, pues no puede ser muy... No, para nada. Digamos, dentro de los accidentes, la parte que casi peor llevo es la de la sangre. No sé por qué no. O sea que yo nunca. ¿Te mareo, güey? Me produce rechazo. Nunca me ha agradado eso. Y encontrarte un suicidio, eso tiene que ser mala cosa, ¿eh? Y además sabiendo que la persona está es conocida, sabes quién es, de qué familia, de dónde viene. Y la familia, como en ese momento tiene que ser, para tratar con ellos, tiene que ser... Hay de todo tipo, porque las reacciones son inesperadas en esas circunstancias. A veces el único trabajo que nosotros hacemos en una situación de esta es proteger la zona, porque lo que hay que determinar si es suicidio o no lo es. Y hay familiares que no aceptan que tú le impidas el acceso a su familia. Y esas cosas son desagradables. Y hay muchos tipos de suicidio, evidentemente. Claro. Me imagino que hasta que no llegue el médico forense y llegue el juez que vea la situación y eso, pues vosotros... Tiene que venir policía judicial que tiene que también... Pero no se hace nada, no se toca. O sea, si hay una persona, por ejemplo, colgada... Nosotros no. ¿Se deja colgar? Eso tiene que verlo la policía judicial. Joder.
Que son malas cosas, hasta que venga la policía. No sabes si ya se ha ahorcado o la han ahorcado, Claro. 2 o 3 horas. Estamos viendo claro que no. Si tú te lo encuentras vivo en el momento que estáis colgando, sí. 2 o 3 horas, vete a saber cuándo lo encuentra, cuántas horas No, lleva. esperando, no, claro, este tío todavía bataleando. Sí, pero bueno, que la familia se la haya encontrado. Puede llegar Sepa que está ahí colgado. y llegue la CIA antes de que llame o mientras están llamando ellos mismos lo de... Pues también ocurre. Claro. Pero de todas formas, todos los suicidios por ahorcamiento no son. Hay más tipos. Por ejemplo. Tomar una sustancia que te va a hacer fallecer, una guía, un veneno tipo Temi, lanzarte a las vías del tren. Sí. A mí me pasó que iba yo a los Sanfermines y en San José se tiró uno al tren. Bueno, a mí me pasó en... Pero no se tiró y que el tren estaba ya parando. A mí me pasó en Bien de Rocío con uno de los que no para. Estaba sentado, andén, esperando que viniera el tren para llevarme para Rosales. Tren que venía desde Santa Augusta para allá, de esto de que no paran. Lo anuncian, tren sin parada, cuidado, una vía, no sé qué, no sé cuánto. Y un tío justo enfrente mía, ¿sí? Pero al otro lado había. Esta es la mía. Va viendo el tren, está así, pum, salta para abajo y le hace el tren, ¡plá! Pero yo ahí. Ya, eso a mí durante unos pocos de días que yo me fui temblando blanco, no sabía ni lo que hacer ni lo que decir, nada. Digo, ya, madre Aquí por mía el- del Señor. Por el tren yo recuerdo uno que lo cortó en 2, literalmente, 2 trozos. Y otro que fue un ¿cómo se llaman los trenes estos regionales? Y un targo. Sí, un media distancia. Media distancia. Y los Rosales, al tiempo de pasar, chum. Y dejó solamente como si fuese un bono de trabajo, que es el pellejo. Lo vació entero, el corpetazo que le pegó. Eso, fíjate, yo es que No dijo nada. yo no me acuerdo cómo fue ahora mismo exactamente, porque ya de eso fue hace un montón de años. Pero yo creo que una vez pasó el tren, ahí no había nada. Nada. Están 1000 piezas. Claro, eso estaría, lo que hubiera estaría, ya, yo qué sé, saliendo ya de Sevilla. El maquinista dándole el limpia parabrisas. No creo tampoco. ¿No viste tu película? Imagínate. Ya, es que Joder, la pero situación... Es verdad que te tenéis que encontrar cada cosa que. Claro, son cosas. Claro. Que eso... Son todas, pero. Joaquín, cuando estuvo aquí, tu Sí, compañero. muy. Que por cierto, y nos incorporamos, nos tomamos posesión del cargo de policía local, los dos, en el mismo acto. Ah, ¿sí? Joder. Los dos al mismo tiempo. Bueno, nos contó que se había encontrado un cuerpo que estaba comido por las ratas. No sé si te tocó a ti También me tocó, sí. esa intervención. También me tocó a mí y a Félix. Y eso tiene que ser también muy desagradable, ¿no? Entre la peste que tiene ya de por sí, ¿no? Yo es de los más desagradables que he visto, porque se había comido todo la mano hasta el antebrazo y lo único que había dejado era lo que es el hueso y los tendones. Ahí todo blanco, bien comido. No, son perfeccionistas las ratas a la hora de comer. No, No, te y lo van dejan comiendo. niquelado. Y lo que no nos dejaron fue abrirle la camisa, porque el juez decía, no, eso déjalo para... Para el forense. Para que mantenga, ¿no? Forense. Y yo una alegría más grande que todo. Que si se lo había comido por dentro de la camisa, ¿no? Seguramente, pero que no... Por si acaso lo dejamos para que la ¿Y, sorpresa... ¿Y cuánto tiempo llevaría ese hombre fallecido? Verá, mucho no, porque había vecinas que le llevaban la comida y la alerta fue cuando fueron a llevarle la segunda comida, que no sé si fue la cena, porque recuerdo que no había luz en la casa y nos alumbrábamos con linterna. En la segunda comida, que es la cena, se encontró el plato del almuerzo igual, exactamente igual. Y que serían unas 24 horas por ahí, ¿no? Que serían unas 24 horas por ahí, como mucho, ¿no? Claro, pues a lo mejor la cena del día antes de la comió y ya... No, se comió la cena, el desayuno no sé si le llevaría, pero el almuerzo fue lo que no tocó. No... Y que como mucho eso, que como mucho sería de la Pues cena. las ratas le dan vida, ¿no? Yo recuerdo que tenía una correa en la otra mano y se ve que estaba sobre la cama y le habría estado haciendo para que no, porque él estaría detectando que le mordía o lo que fuera. Yo creo que todo eso ocurrió porque al hombre le debió ocurrir algo, porque la convivencia con las ratas se veía que era habitual, porque el suelo tenía zonas que eran de tierra y los agujeros estaban allí
Y las ratas seguían saliendo y entrando Madre como mía. que era su casa. Claro. O sea, que harían convivencia, pero al detectar la debilidad o que desfallecía... Fíjate aquí no. que el tío tenía la correa para espantarla, ¿no? Hasta que dejó de tener suficiente energía. Espero que para- pagaran una parte de la hipoteca, aunque fuera la rata, ¿eh? Porque... Madre mía. Hombre, y aparte de situaciones penosas, como hemos estado hablando, también te pasan cosas divertidas, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Pues sí, sí. Muchas situaciones divertidas. De hecho, son casi las que al final luego de las que más te acuerdas y rememoras. Como por ejemplo, Pues este chaval que no sé si lo conocéis, pero no importa porque puedo decir su nombre al final. Pero en una tarde de fin de semana que estábamos patrullando por Los Rosales, por la zona de donde montaba antes la feria de Los Rosales, ¿Eh? y nos encontramos allí un montón de leña enorme, grandísimo, muy grande, muy grande, muy grande. Eran las Candelarias, un montón de chavales allí. Y al pasar, pues nada, normal, lo que es propio del momento. Pero me fijo que por arriba pasan unas mangueras de cable. Entonces no podían encenderla allí. Y entonces le digo, eso ahí no lo voy a poder hacer porque si quemáis arriba, sí, es verdad, pues vamos a cambiarla. Y digo, pero ¿cómo vais a cambiar una viga de madera así que llegaba, aquello era enorme? Poste. Un poste. Digo, ¿y eso cómo lo vais a cambiar? Eran todos chavales. Y dice, nosotros tenemos nuestra arma secreta. Y sentado allí en el bordillo, se levanta aquí. Y cuando se puso de pie, yo no lo conocía entonces, estaba ahí casi recién pescado. Y yo no lo conocía. Y cuando se pone de pie, digo, Ya sé cómo voy a mover el no sé poste, cómo ¿no? va. Tenemos nuestra arma secreta. Digo. ¿Te acuerdas de aquello? Ya te me has dado más me secreta. acuerdo que echamos maldiciones por hacernos mudar a la Candelaria. Las mismas que os pudieran echar a ustedes los vecinos de los de Aizilú. También es verdad. Hubiera sido peor eso, hubiera sido peor que lo hubieran dado sin luz a los vecinos. Mientras encuentran el motivo, se han escapado todos. Las Candelarias, yo me acuerdo de eso, qué lástima que se haya perdido, claro, con la falta de solar y de sitios en los que se puede hacer ese tipo de cosas y que ya no se puede hacer candela. Tú ves a unos niños agarreando leña una Pero- semana entera. Eso Hoy en día eso eso es inviable. Pero eso estaba guapo, eso estaba guapísimo. Y además, lo que unía eso a los vecinos y todo, ¿eh? Que ahí se reunía la calle entera de vecinos, todo el mundo allí comprando carne, la convivencia que se formaba. Y robando leña de unos grupos a otros. Sí. Había unos piques ahí por tener la candela más grande y la mejor. A mí me gustaba eso. Siempre. Es una lástima que se haya perdido lo de esas la que la cosas. tiene más grande siempre ha sido un pique. Claro. Y situaciones de encontrarte, por ejemplo, conflictos entre vecinos, de discutir por tonterías de cosas medianeras y cosas que... pero Pues, ¿Esto dónde coño va esto? Eso es muy habitual. Y la palabra que has usado tú de que por tontería, es verdad, son tonterías vistas desde fuera por nosotros. Para ellos es Sí, un mundo. un mundo. Y hay unos que llegan más lejos y otros no tanto. A veces en la intervención, depende de cuál sea el conflicto, pues queda medio resuelto. Si va el tema de medianera, eso termina en el juzgado, evidentemente. Podrás evitar que se llegue al enfrentamiento entre ellos convenciéndolos de que aquello se dirima en el juzgado. O que el arquitecto municipal diga que efectivamente debe ir por aquí o por allí, o el perito. Pero más allá de eso, nosotros evidentemente no tenemos alcance para tanto. Convencerlos de que el enfrentamiento personal físico no es la solución, pues a veces sí, pues a veces ocurre, puede ser factible. Pero vamos, por tener animales que molestan, el otro por olores que tienen no sé qué, el otro porque tiene una humedad que piensa que es del vecino. En convivencia, pues cualquier cosa. Y por todo os llaman a vosotros, claro. El perro del vecino está meado en mi esquina, yo llamo a los municipales. Esa parte, Pero casi. esa parte, pero que ahora menos, porque se instalan servicios y demás, pero hasta hace poco cualquier concentración de fiestas en la calle, tipo 28 de diciembre, que mearse en la puerta de casi todo el mundo era lo habitual. Ahora ya se instalan servicios y hay más. Y los jóvenes son distintos ahora también, ¿eh?
Yo veo una juventud más sana hoy en día. Sí, pero conforme va avanzando las generaciones, cada vez van siendo más. Eso sí que se nota. Más civilizados, ¿no? Digamos. Sí, sí que Más se- concienciados de. Y además se aprecia, se nota, se nota. Yo los veo más alineados. Están acarajotados. Venga, niños, pabila, chiquillos. Pero a lo mejor no es la parte de. Claro, es que esa liñez es la que hace que. Después, en la vida diaria de cuando seas adulto, la picardía es necesaria. Eso es indiscutible. Hombre, Eso es indiscutible. Pero ya la adquirirán, si al final la vas a adquirir. Lo que pasa es que con 40 años en vez de con 15. Pero, Sí, pero con 40 años las consecuencias son más graves y a veces irreversibles. Claro. Cuando eres más joven o eres pequeño, pues aprendes a asimilar las bofetadas que te da la vida y a levantarte. La vida de y una- tu padre, la vida y tu padre. Tu padre también No, te pega hombre, una pero- bofetada en alguna ocasión que. Que de ahí proviene la fortaleza. Si nunca te han empujado, tú siempre vas a estar desprevenido para guardar el equilibrio. claro, totalmente. Y además no estás acostumbrado a levantarte porque nunca te has caído, Claro. nunca me han empujado tan descaradamente. Claro. Bueno, Pichu, ¿qué tiene por ahí guardado, hijo? Una preguntita tenemos aquí. Oh my God. Esto es Nah, poco. preguntas rápidas, ¿sabes? Todo Una rápido. Entonces contestación contesta rápida. con poca cosa. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. Yo me has pillado. Pregúntame cuál es la que menos me gusta. Las torrijas, las torrijas. La que menos le gusta En son los las postres no hay discusión, ni el arroz con leche. Arroz con leche. Y en la comida, te lo vuelvo a decir, Una de ellas. Arroz con leche también. Arroz amarillo. Te puedo contar anécdotas de eso tremenda. Convertí el primer plato, el segundo y el postre, todo en lo mismo, arroz con leche. ¿Para qué voy a rellenar con otra cosa ajena? Pero sí, con cualquier cosa, me gusta mucho. Todos los guisos, las carnes, el pescado, la verdura. Que tengo la boca que tengo, chiquitita, pero... ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, pues La muerte tenía un precio, que la habré visto montones de veces. ¿Y va cambiando el precio cada vez o siempre que la ves el mismo precio? Hombre, la deflación de la moneda no se nota, ¿eh? No se nota. Venga, bicho. Cada vez muere por menos. ¿Cuál es tu canción favorita? Woman in Love. ¿Qué época histórica te gustaría haber vivido? Mi afición principal es la novela histórica. La novela histórica. Y creo que la época del Imperio Romano habría sido muy interesante. Comer hasta vomitar, ¿eh? Y esas cosas. Sí, y volver a empezar. Arroz con leche. En esa época el arroz con leche no sé yo hasta qué Me punto. encanta la época esa porque aún a las fechas que estamos hay muchas cosas de las que hicieron que creo que con la tecnología de hoy algunos no sabrían hacerlas. Claro. Ya ves. ¿Crees en los extraterrestres? Pues claro que no, No te has encontrado ninguno de servicio, ¿no? aunque lo pareciera. Oye, el meteorito ese que cayó, me estoy acordando ahora. Aerolito. No, una Aero- forma que cayó. Aerolito. Aerolito, Fue ahí- aerolito. atrás. Eso fue ahí la puerta de lo que ahora es el Ñan Ñan. Sí, sí. Entonces estaba ahí el bar Pelón. Y se lo llevaron para analizar supuestamente, después de haberse llevado varios días en el congelador de aquí del frigorífico nuestro y demás, pero ¿Lo tuviste en el congelado vuestro? ahí hasta que se lo llevaron. ¿Y nadie le dio por echarse un cubata y coger un trozo? No nos pasó nada a ninguno. No, pues ya está guay, mira. No tenemos hielo, pero tenemos un trozo de este. Seguramente fue de la solidificación de la expulsión de algún líquido de los servicios de algún avión o de se quedara Échate un pillado cubata ahí. con eso. Un granizo gordo. Eso, un granizo gordo que si le pega a uno, Le pegó a un coche, ¿no? a un coche le pegó arriba en el techo y él se lo hundió. ¿Y eso se lo cubrió el seguro o pasaron del tema porque fue algo El medio? seguro, Es que el no seguro del localizaron- avión. No localizaron al que tiró. No localizaron al culpable, No, ¿no? Tú. Venga, Pichu. De pequeño, ¿qué quería hacer de mayor? Grande, pero Llegaste a media altura. a mitad de camino. No soñaba. Teníamos los pies, yo creo que demasiado en el suelo. No soñábamos mucho. ¿Cuál es el objeto más raro que te has encontrado en una actuación o registro?
tendría que repasar, pero por ejemplo te puedo decir que en una feria, en una detención de un individuo de fuera, le encontramos lo que es un... ¿Cómo se llama? Se usa para capar los cerdos. Como es una navalla de esta curva, ¿no? Sí, curva que se usa para capar a los cerdos. Eso lo llevaba el tío metido en el bolsillo. Trabajaría con Me ha cocina. asustado. Porque me lo ha dicho metido, digo, ¿verdad tú el tío donde llevaba eso? No, porque para sacárselo se hubiese hecho daño. No, creo que... ¿Cuál es el sitio más raro en el que ha hecho caca? Hombre, de servicio te habrá entrado algún apretón alguna vez. En algún naranja, seguro. Dale el regalo allí al tío para cuando pueda. En Ribadesella, arriba en el monte donde están los cañones que protegían lo que era la costa de... Pues allí pegó y allí... Ahí pegaste el cañonazo. Ahí se abrió la puerta. Esta pregunta no la hizo el anterior invitado. ¿Volverías a venir al podcast? Claro. Y ahora una pregunta que tú le harías al siguiente invitado, que no sabemos quién es. Una pregunta que yo le haría al siguiente invitado sin saber quién es. Sí, claro, que tú dijeras, pues esta pregunta tiene que estar guapa, hacérsela al siguiente y nosotros se la vamos a hacer tal y como tú la digas. Ahí está. No sabemos quién es. Y- Claro, voy sin tema, pues... Pero del tipo... ¿Qué quieres, El sentido de la vida. ¿Eres creyente? ¿Te has hecho funguzo alguna vez? No sé, lo que te ocurra. Sabor favorito de Polo Fla. Joder, yo qué sé, da lo mismo. Sí. Pues la verdad que... Bueno, ¿cuál es tu sueño erótico? Sueño Vale. erótico. Oh, qué buena. Esa es buena pregunta. Pues ya está, con esto hemos terminado la Eso pregunta. te iba a decir, que esa pregunta es para el siguiente invitado, Sí, sí, no, claro. para las tuyas. No. Esto Si es lo, por el próximo. si lo quieres contar, pues, puedes Nosotros te contarlo dejamos desde tranquilamente. luego. El mío es muy convencional. Ahora estamos estrenando una sección que es un consultorio, que la gente nos hace preguntas, nos mandan preguntas para que nosotros lo ayudemos. Y le están llegando, nos llegan por email o por Instagram, nos manda la gente, pues mira, el perro se me ha puesto malo y no sé qué hacer con él, o se me ha iluminado la luz del airbag del coche. O sea, que son preguntas... Son de preguntas de lo cualquier que tipo. sea y nosotros intentamos darle Sí. nuestra solución. Y la Porque pregunta a lo mejor os la es están lanzando a ustedes independientemente de quién sea el invitado. Claro, no, No, nos no. llega a nosotros y nosotros la vamos leyendo aleatoriamente. O sea, que llegan al correo y nosotros cogemos las dos primeras que han llegado. Pum. Mata, ya. es para ahí. Filtramos un poco también. Hombre, claro, pero porque hay algunas cosas que no se pueden hay muchas decir. burradas, pero... Bueno, antes, aprovechando, la voy a leer porque aprovechando el tema que hemos hablado antes de la de droga y eso, pues ya que estamos. Dice, hola, estoy convencida de que mi hijo está metido en temas turbios. Me quita dinero del cajón de los ahorros y yo lo tapo de mi marido con lo que saco de la costura. Pero cada vez me cuesta más. ¿Qué puedo hacer? Yo voy a dar mi opinión. Así, a Sí, poder eso es rápido. un capote. Lo primero que tiene que hacer es cambiar dinero de cajón. Eso es. Porque si lo dejan en el mismo cajón, el niño va a seguir metiendo la No, mano. que no va a buscar otro cajón. Hombre, Hombre, vamos a ver, claro que va a buscar otro cajón. Pues El en algún problema- cajón que el lo niño que es no raro es encuentre. tener los ahorros en la casa. Claro, pero el problema no Y tener es que ahorro le también es coja raro. el dinero del cajón, el problema es las cosas turbias que está... En lo que se lo está gasta el metido. niño, ¿no? Claro, claro. Ahí está el tema, porque lo puedes cambiar de cajón, lo puedes llevar al banco, que es donde debe estar. También es raro que tenga ahorros. Pero Hoy por lo hoy, que ¿no? es cierto lo que acaba de decir Mata. El problema está, da igual que lo cojas de ahí o que volvamos a la conversación aquella de que termines robándoselo o vaya a casa de la abuela y le coja la pulsera de oro o el reloj de no sé cuándo. Claro. Pues evidentemente tiene que buscar el asesoramiento médico. Para, entre otras cosas, podría empezar por hacerle una analítica. Muchas veces. También una prueba de esta rápida Sí, de la porque- Un farmacia. pelo es Sí. mejor, ¿no? Un pelo te lo da Bueno, todo. la que estime, farmacia, la que... Al Mata le hicieron muchas de pelo y mira. Mira cómo me queda. ¿Cómo vas a dejar por Este da mí? positivo. No, Pero pero bueno, tendría que empezar. yo creo que también que los padres muchas veces le escondan cosas de los hijos entre padres y eso, en plan, ¿no? El niño se ha portado mal, pero yo me voy a callar para que mi marido no... Sobre todo porque es un tema que es para llevarlo entre los dos, porque una persona, si lo que está intentando es ocultárselo a la otra persona,
lo primero que va a hacer es no tomar carta en el asunto. No va a mover nada para que no se vea. Claro. Es un asunto que es de los dos, pues cargarlo entre los dos y luego tienen que eliminar las sospechas. ¿Cómo? Claro. Empieza por la analítica Claro. y luego te vendrán por los asesoramientos que los hay. Claro, suponiendo que la analítica salga positivo o lo que sea, pues Que igual el niño no está metido en temas de droga, lo que está metido Claro. No, en temas lo de mismo juego, claro. apuestas, que hay Lo mucho mismo ahora, son- los chavales están mucho lo metidos en mismo las son apuestas apuestas, lo online. mismo lo están extorsionando compañeros del instituto, o me da 50 euros de machacamos, que también puede pasar. Oye, te has puesto en el ahí- tema este. No, que es real todo lo que estás diciendo, es No, verdad. claro, no, yo me Pero estoy estás sacando poniendo, todas las yo me estoy todas las poniendo en bazas. cualquier tipo de situación que pueda pasar, que Es correcto, puede correcto, pasar, ¿eh? puede. Pero vamos, debe empezar por lo del dinero, es lo de menos. Por compartirlo con el marido y por descartar o confirmar que ese es el problema. Claro, Que igual es otro. Y montar vigilancia en la puerta del Macao. A ver si el niño tira por allí o no. A veces te mandan para que vayas allí y te entres por aquí. Vamos a dejar que el Macao a lo mejor es lo que se ve, pero Claro. peor es lo que no se ve. Ya. Pero bueno, sí, puede ser. No, hombre, pero está con lo del Macao está de broma, hombre. Bueno, y el segundo. El Macao había. Entras con dinero, el Macao, entras con dinero y sales pelado, ¿no? No, Claro, así fuiste tú, ¿no? Otra vez. Venga, dale caña. Vale, aquí hay otro que también tiene un problemilla, pero bueno. Mi familia. Hola, mi familia es una familia de bien y siempre hemos ido todos por el buen camino. Y últimamente estoy en un sin vivir. Yo ya sospechaba algo, pero el otro día, en una comida familiar, mi hijo me dijo que tenía pensado votar a Yolanda Díaz. Mi hijo es rojo. Necesito saber cómo poder revertir esta situación. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué le aconsejamos? Que es un hombre preocupado. Yo le aconsejaría que en casa practicara con él, tanto económica como en el resto de la asistencia que tiene, el mismo sistema que aplica la Yoli. Ya, si le convence, pues que siga con su ideología, que puede ser que esté él en lo cierto. Hay otras personas que piensan mejor, que hay otra ideología que igual no lo es, pero nada, no hay nada mejor que la práctica. Yo voy a decir mi opinión. Yo creo. El piso de río siempre. Yo creo que el adoctrinamiento no es la solución. El querer que tu hijo piense igual que tú no te va a llevar a ningún lado. Cada uno tendría que tener su libre pensamiento. Porque tu pensamiento tampoco tiene por qué y ser. todo el mundo debería tener derecho a equivocarse o a acertar. Porque lo mismo se está equivocando el niño votando ahí, o lo mismo no. Pero eso, si él no lo hace y tú lo obligas a tirar por el camino que tú crees que es el correcto, lo mismo el día de mañana lo dejas con la duda y es peor. Como si lo obligas a casarse porque se tiene que casar con... Exactamente. Y cuando llega el día dice, pero ¿y por qué tuve que hacer yo lo que dijo mi madre? ¿Y yo tú no lo ves? Exactamente. Yo, que haga lo que Al quiera. final uno se Pero tiene que equivocar. yo en la creo que vida. lo suyo es que se lo ponga en práctica en casa porque la dirección... Pero se lo la pongo en gestión- práctica ¿cómo? Pero la es un gestión- permiso de 10 la días. gestión sí. de un gobierno sobre los Real. ciudadanos es muy similar a la que hay en una casa que gestiona una madre y un padre. Pon un ejemplo de qué norma le pondría. Pongamos un ejemplo. Pues mira, vas a ir a trabajar, a partir de ahora vas a trabajar, estás estudiando, los fines de semana vas a ir al Bata a trabajar. Y cuando cobre, le vamos a dar una parte a tu hermano, que tu hermano piensa que no tiene por qué trabajar. Por ejemplo, puede empezar por ahí. Eso Claro, sería claro. alguien Claro, de claro. izquierda, ¿no? O sea, No, no, alguien claro. del PSOE o alguien de... No, ¿cómo? estamos hablando de... Hacerle de- ver al que... al hablando de la niño, Yolanda. Claro. al que es simpatizante de la ideología de Yolanda Díaz, pues hacerle ver en la práctica cómo funciona eso. Claro, al hermano que es más chico, pues le das una vital, ¿no? y Le das las una vital decisiones, y las decisiones que las tome después él. Claro que después vas a tener que poner el ejemplo de otros políticos para que tenga... Claro, por ejemplo, Y sí. dice el de Vox, pues escúchame, que tienes que ir todos los domingos a misa, por ejemplo. No, no.
¿no? Lo obligas ahí a misa. Claro, claro. Por ejemplo, si esa es una de las de estos que tiene voz y Claro, claro. No sé. Claro, lo pones a cantar Cararzón en el patio. Pero le tiene que dar todo. pues le va a poner la cara tostada. Se va a poner poco moreno. Hostia, esto es curioso. Habría que pensar cómo adaptar a la vida familiar las políticas de cada partido. Ah, pero eso tiene toda la razón. Si tú le al hermano chico que no trabaja, le das... ¿Tú cuánto cobras en el bar? 400 euros, pues 150 para tu hermano todos los meses sin trabajar. Porque esa es la política, ¿no?, de social, que hay que compartir con la gente que menos tiene, ¿no? Pues así tú dices, pues esta política me Pero ya convence, está, esta te no. están compartiendo a ti porque te están dando un techo y te están dando todos tus padres También también. es verdad. Es que no sé, Pero bueno, es y un si poco tu raro. hermano de los 150 euros eso te hace un regalito todos los meses y tú dices, Mira, hermano, ahí qué se buena está gente. cumpliendo el derecho a la vivienda. Tiene un techo. Pues eso es otro tema serio, lo del derecho a la vivienda, ¿eh? Está la cosa complicada para tener casa, ¿eh? Es complicado, complicado, ¿eh? Está la cosa complicada. Y aunque la haya, está complicado El poder adquisitivo de comprarla. submito. Bueno, espero que hayáis echado un buen ratito con nosotros. A mí se me ha hecho cortísimo. Y no, pues, Yo pensaba, digo, a veces llegamos a la hora de la cervecita y aquí hay de tomar algo. Pero Ahora sacamos una litrona, cortáis no te justo a preocupes. tiempo, Hay ¿eh? cerveza ahí. Cortáis en el límite exacto. espero que hayáis echado un buen ratito, que te lo hayas pasado bien. Y tú no te preocupes si te has hecho corto, que otro día acudimos a ti, te traemos otra vez. Si te viene, vas apuntando anécdotas Lo de que aquí a pasa es que, vuelva. claro, sí, se me podía haber ocurrido pensar que tuviera que sacar un tema y la verdad que sí, pues si me pongo a repasar ya tranquilo y eso, pues igual me surgen los... Pasa que es verdad, que en el tiempo vas dejando en el olvido las cosas Claro. y te Claro. vas Y te quedando vas con acordando, las claro. cosas Pero tú así. no te preocupes porque nosotros siempre nos reinventamos y siempre podemos volver a acudir a ti y traerte un día que... Pero que para hablar de también te digo que cualquier si tema. rebuscáis en temas y preguntas, os aseguro que exprimí bastante más que lo que ha salido. Lo que pasa es que también es cierto que tampoco tenéis por qué saber que se puede llegar por este camino tan lejos, en el otro, Claro. pero que hay, claro, evidentemente que sí que hay. Tú sabes. Tampoco me habéis puesto, y eso se agradecer, no me habéis puesto ningún compromiso en el que yo me haya tenido. Tenemos que estar a gusto. Intentamos tener a la gente a gusto para que... Pero, tú para no sabes- tener tampoco negativas en venir luego cuando invitemos... Claro, pero tú... Eso es que no tenemos ni puta idea de hacer entrevistas todavía. También. La No, hombre, verdad. pero yo intento no meter en fregado a nadie, pero Puede ocurrir que sin querer lo haga. No ha sido el caso. ¿tú No lo, sé si- ¿tú lo has visto Mulay, la entrevista? Yo la he visto muy bien. ¿Quieres que hablemos de algún tema espinoso antes de irte? Todavía alargamos esto una horita sin problema, ¿eh? Me estás queriendo decir, mío, cállate ya la boca, que te vas a sé. arrepentir de todo lo que estás diciendo. No, es que hay un tema que yo me quedé con ganas de hablarlo con Joaquín. Y yo, si quieres, después lo cortamos, yo no tengo problema. Pero no sé hasta qué punto, hasta qué oído vuestro llegó el tema de que os llamaban los porras calientes. Que Eso lo dejamos para la que siguiente si entrevista. llegaba a nuestros oídos. Sí. Claro. Claro. Y eso, ¿Y por qué era ese mote que pusieron? pues probablemente porque nosotros trabajamos lo mismo en verano que en invierno. Y aquí los veranos son muy estrictos. Vale. Son más cálidos. Son más cálidos. Me cuadra. No quieres. No te gusta este tema muy Hay espinoso. una estadística real que habla sobre ese tema y no es precisamente los policías los que están entre los 5 primeros puestos. Fíjate. No son los médicos, dicen, ¿no? Unos dicen los médicos, otros dicen... Sí, yo creo que sí, que los médicos son los que están en la cabeza. No, pero no no. son los policías. ¿Qué luego ocurre? Que todo un pueblecito y la gente... si ocurre como si piensa que ocurre, como lo Claro, si no se lo inventan. y gratis es hablar, y cuando estamos toda una cervecita, una afición y una diversión, el poder hablar de algo que después es gratis, pues se habla más. Que a lo mejor, como el parchí, mata a una y Te comes 20. y te comes 20. Claro. Yo ni mato uno ni como 20, nada. Entonces ya que no come ya, ¿eh? Tranquilo, No te acuerdas ya ni del sabor. eres joven, todo llega. Ya llegará. Y ya estás harta. Siempre puede hacer una Pero ya no oposición te para miras. policía. Pero que Que, luego en otros ámbitos laborales más alejados y más amplios y más reservados,
que ocurre muchísimo más. Eso Sí, pero yo siempre he tenido esa duda de si eso os había llegado a vosotros o simplemente era un rumor del claro, pueblo, ¿no? Pero claro que sí, hay gente, mucha gente que a mí, o a Joaquín, o a Félix, el otro, tienen mucha más proximidad que a otros y en confianza hablan los temas y luego entre nosotros, pues claro, y llega un punto en el que se habla libremente de esa expresión por la que tampoco hay que... Pero bueno, yo creo que... La primera vez os entre sorprendió, comillas, os reísteis o cómo fue. Yo me reí, claro. ¿No? Yo que os dicen esto, los Pero bueno, clientes, yo creo que entre Más que de la hecho, porra. sí que será algo de realidad sí habrá en que un tío vestido de policía, ¿sabes? Con su arma aquí, su porra. Y eso tiene que tener cierto cesapil hacia... ¿Morbillo? Algo, Sí. hacia el género femenino. Dicen que sí, que se pierde todo en el momento que se lo quita. Pero dicen que sí. Bueno, pues unas malas te deja el cinturón puesto, ¿no? Con luego la pistola, con la gorrita la también. pistola ¿no? colgando. Eso también puede ser. ¿Alguna vez? Matar. Ya está bueno, estamos desvariando ya. Matar. No, iba a decir, ¿alguna vez he utilizado la expresión control de alcoholemia, sople aquí o algo? Como el Antonio Reddy, es que Sople aquí. Sopla aquí, por favor. ¿no? controlar colemia sopla aquí, ¿no? Pero estaría bueno. Ahí está bien. Mata ya se acaba de imaginar, ¿eh? que, en tu a ver, mente. Es Bueno, Pues yo creo me alegro que hayas echado un ratito. La conversación que estaba llevando Matas antes de que hicieras la pregunta de los porras calientes. Claro que todas las entrevistas, todo lo que se hace, pues todo es mejorable. Sí, claro. Lo que sí es cierto que lo que creáis aquí para provocar la relajación en la persona que está hablando aquí y se llega a olvidar de que tiene el micro o una cámara delante, eso sí es verdad que lo conseguí, porque yo desde que me senté cuando llegué hasta ahora prácticamente no me he percatado de que me estaba grabando ni la voz ni la imagen, porque ha sido completamente relajado y muy distendido y ha discurrido, ha salido todo muy fluido porque es lo que transmitís ustedes. Claro. Y así es fácil. Pues nos Así es alegramos fácil. porque en verdad siempre es lo que nosotros es lo que buscamos. Porque que podríamos venga ser- aquí y se lo pase bien, que eche un buen rato. naturalidad, que- cercanía. Que podíamos ser mucho más cabrones de lo que somos y Lo acabo de decir. meteros en fregado, pero es que, claro, date cuenta que aquí el que viene gratis y por gusto. Y que tú lo metes a 3 en fregado y el que dice 4. A mí- Yo no voy allí, chiquillo. Que me van a coger. Que me van a coger, me van a estripar. Es allí. por donde salgo. Claro. Al principio, antes de empezar a grabar, pregúntate, ¿algún límite en el tema? Yo dije que no. No. A lo mejor en otras circunstancias hubiese dicho sí. Hay temas que no me gustaría, pero a mí me daba igual cuando empezamos y ahora que hemos terminado sigo diciendo que y más, después de haber visto cómo dirigía, cómo hacéis la entrevista, me parece que ningún tema, casi con nadie, podría ser tabú, porque no metéis las preguntas, ¿no? Enfocáis esto en que Vamos con maldad. ¿no? y las Con segundas maldad. intenciones tampoco se os ha visto a casi ninguno. Yo creo que es que no se nos ha visto porque creo que no se nos ha visto porque no las solemos tener, las segundas intenciones. Así. Bueno, alguna Es que- vez sí. no, Algunas pero veces alguna... Aquí, hoy yo no la he percibido. Y si lo habéis intentado, me he quedado ajeno a ello. Claro, pues ese es el truco, que no te das cuenta. Me ha parecido. Entonces, quiere decir que me habréis sacado algo de información que yo no tenía que haber lanzado. Manuel, ten cuidado luego al cortar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y ya ustedes. en otra ocasión, cuando ya estés más mayor, ya te dé más igual de la vida, te hayas pasado ya el juego, digamos. Te viene y dices tú, escúchame. Y ya despotrica todo lo que despotrica. Aquí cogimos aquel, lo llevamos para El día que acá. vayamos a sacar el tema de verdad, eso, yo voy a proporcionar por dónde tenéis que entrar para que Ya. para sacar temas. Pero hay que esperar a que llegue Sangre. ese momento en el que a mí ya Te da igual 8,80. Te esperaré. y Te haré una analítica anual para ver cómo estás de salud y cuando ya te vea ya regular que diga yo, ya está. Antes, ahora o nunca. Ahora es el momento de traérmelo que ya ya le da igual del mundo. si quieres yo te las paso Vale, me pasa. periódicamente las tengo, yo te las paso y verás. Lo que pasa es que me da que vamos a esperar
Está sano, Sí, sano ¿no? de momento. Está el tío Montero, ¿no? Adiós, gracias. Adiós. Pues muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. chao.